lenguaje. Y quizá no sabes lo importante que es saber esto para que aprendas a pintar. Cuando aprendemos a pintar, hay un montón de pensamientos intrusivos que tenemos y no nos damos cuenta. Muchos inclusive vienen de este iceberg bien profundo. Pensamos que está todo mal. Una frase habitual que escucho en el taller presencial, en las tutorías online, en la escuela online, es: está todo mal. Cuando le pregunto, ¿qué ves? ¿Cómo ves la pintura? Está todo mal. Y tengo una muy mala noticia para darte. Si está todo mal, pues no tenés nada para corregir. Nosotros necesitamos pautas muy claras y nuestro cerebro es esencialmente vago, está hecho para administrar tus recursos y tu energía y mantenerte vivo con la menor cantidad de recursos posible. Y esto decanta en que cualquier esfuerzo mínimo pues le genera mucho gasto de energía y se va a rehusar a aprender cosas nuevas y justamente a pues entender esta frase que es muy complicada porque no le estamos dando a nuestro cerebro una acción clara para hacer. Si yo digo está todo mal, no hay acción posible. En cambio, si digo el ojo está grande, o el cráneo está muy ancho para el alto, o es una diagonal diferente la geometría de esta composición, si puedo encontrar qué cosa no está funcionando bien y ser muy específica con la corrección, y cuando me la estoy diciendo pensarla con mucha claridad, voy a accionar también con muchísima claridad. Entonces prueba a hacer esto. En vez de decirte está todo mal, que además te va a bloquear y te va a frustrar tremendamente, es muy difícil salir del está todo mal, prueba solamente utilizar un lenguaje descriptivo, no dañino, donde puedas identificar qué tenés que mejorar. Sé muy concreto y muy específico y también celebra las cosas que sí funcionan. Ahora no está funcionando el pie, no veo que tenga forma, le falta curva, por ejemplo, le falta forma de sombra, le falta determinar el terminador. Ok, pero me entró mejor todo el resto, pero la línea está más suave, pero me siento más confiado dibujando. Celebra los pequeños logros constantemente para mantenerte en ruedo y para disfrutar también más, relacionarte más desde el goce con el dibujo y la pintura. Y por otro lado, reconoce de manera descriptiva y no emotiva ni dramática qué cosas sí podés mejorar. Date a vos mismo, a tu cerebro, una frase bien concreta para poder identificar qué corregir y qué acción vas a tomar para corregir. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar por aquí en el canal. Suscríbete si no estás suscrito a este canal y dale me gusta, así muchos más pintores y dibujantes pueden acceder a este contenido. Contame también qué te pareció y de qué te gustaría que sea nuestro próximo video. Muchas gracias por estar aquí, cuídate muchísimo.